Una superficie cuadrática se define como la gráfica de una ecuación que utiliza tres variables principales, x, y y z. Estas están representadas en un espacio tridimensional y se utilizan ecuaciones de segundo grado. Su fórmula general está representada en el cuadro azul. Una función tradicional, f de x, significa la relación de una variable de entrada que arroja una variable de salida, de tal modo que si tenemos x cuadrada, nos arroja los valores de y. Esto puede ser representado de manera gráfica como una parábola. Para cada valor de x, y irá incrementando cierta cantidad. Al cambio de y con respecto a x se lo conoce como derivada e indica cuánto cambia y con respecto a x. La tangente es una línea recta en un punto x1, y1 que tiene la misma derivada que la función y es indicada por la ecuación y es igual a mx más b, donde m es la pendiente. Igualmente pueden existir funciones que tengan dos variables de entrada x y que den como variable de salida z. Por ejemplo, el primer ejemplo corresponde a una elipse. Utilizamos este ejemplo ya que es fácil de identificar. Sus tres variables x, y y z son positivas. Están elevadas al cuadrado y están igualadas a 1. Esta es una forma en tercera dimensión de una elipse general de dos variables. Tiene un centro y tres ejes principales que forman la superficie cuadrática. El segundo ejemplo corresponde a una hiperboloide. En esta ecuación todas las variables están igualadas a 1 y existe una que es negativa. Esta indica hacia qué eje abre la figura. Aquí podemos observar que el hiperboloide abre hacia el eje z, ya que esa es la variable negativa. La forma de la superficie que encontramos fue un moño. Su ecuación es 2x cuadrada más 3y cuadrada más z cuadrada menos 4xy menos 4xz menos 20 es igual a 0. Podemos ver que si le hacemos un poco más de zoom, se va alargando la parte de en medio. Y a medida de que le vamos haciendo todavía más zoom, va tomando una forma ovalada. Hasta que finalmente se convierte en dos óvalos. para la ecuación x cuadrada más y cuadrada. Este tipo de funciones se representan mediante una gráfica con tres ejes, z, y x. Y en este caso en específico podría observarse de la siguiente manera. X cuadrada más y cuadrada es igual a el radio al cuadrado. En este caso, por ejemplo, 1. Acá lo que se está haciendo es un corte en el eje z. Considerando el valor 1, si se corta perpendicularmente, puede observarse la figura de una circunferencia. Las curvas de nivel son líneas que están en el dominio de la definición en el plano, y estas representan alturas iguales y pueden usarse para describir superficies en el espacio. Cuando una superficie es cortada por un plano, se obtiene en general una curva. Igualmente, estos cortes pueden realizarse con respecto a x o con respecto a y. Las trazas de una función son curvas en el espacio producidas por las intersecciones de su gráfica con un plano vertical. Se llaman trazas a las intersecciones de una superficie con los planos coordenados. De modo que igualmente queda una parábola. Y de dichos cortes pueden obtenerse las derivadas, porque nuevamente se comportan como una parábola, al igual que el ejemplo que habíamos mencionado acá. De modo que tenemos una derivada de nuestra variable de salida con respecto a una de las variables de entrada. A esto se le conoce como derivada parcial. En este caso, esto sería igual a 2x, porque se asume y como constante. De igual modo, la derivada con respecto a y será igual a 2y, porque se asume x como constante. Sabíamos que de las derivadas se podía obtener la recta tangente. De igual forma, de cada una se obtiene la recta tangente de la forma z menos z1 es igual a m por y menos y1, donde m es la derivada evaluada en ese punto. Al sumar ambas rectas tangentes se obtiene un plano tangente. La función que nosotros decidimos evaluar es f de x y es igual a 5 por e elevado al x cuadrado más y más 2 por x cuadrado por y. Esto en el punto x0 igual a 1, y0 igual a menos 1. Entonces el primer paso para calcular la ecuación del plano tangente
es encontrar el valor de z0. Esto se hace evaluando la función de f de x y y en los puntos x igual a 0 y igual a 0. Haciendo esto nos da un valor de z0 igual a 3. Luego de esto tenemos que encontrar las ecuaciones de las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y de esta función original. Entonces la derivada de f con respecto a x termina siendo 10 por x por e elevado al x cuadrado más y más 4 por x por y. Y la derivada de f con respecto a y es 5 por e elevado al x cuadrado más y más 2x cuadrado. Ya que tenemos esto, podemos utilizar nuestra función general de un plano tangente, en la cual tenemos z menos z0 es igual a la derivada de f con respecto a x evaluado en los puntos x0 y y0 por x menos x0 más la derivada de f con respecto a y evaluado en los puntos x0 y y0 por y menos y0. Poniendo todos los valores que ya tenemos, nos da que z menos 3 es igual a 6 por x menos 1 más 7 por y más 1. Simplificando esto, nos da que z es igual a 6x más 7y más 4. Esa es la ecuación del plano tangente en el punto x0 igual a 1, y0 igual a menos 1, z0 igual a 3.